Alerta en C5N y este es el tuit de la Secretaría de Derechos Humanos que se expresa ahora respecto de la situación actual en Formosa. Lo compartimos ahora con ustedes y luego de que en la tarde de hoy, bueno, fuera la noticia, ¿no?, que acaparó la mirada de los medios de comunicación. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Este es el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Bien, debajo está, mirá, ahí están los dos. Bueno, Formosa, comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudia la violencia ejercida por integrantes de la Policía Provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraron en la jornada de hoy frente a la gobernación. Sigue, continúa. Sí. A ver. La permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia. Y continúa el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos y la violencia desmedida de algunos manifestantes que hoy incluso intentaron ingresar a la Casa de Gobierno Provincial. Bueno, a ver, lo importante para repasar es, y ahora vamos a ver el tuit del jefe de gabinete Santiago Cafiero. No justifican el uso. ¿Hay uno más? Claro, no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial. En la represión de la protesta, las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como las provinciales, deben estar capacitadas para contener actos de violencia. Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? No sé si continúa, ya nos van a avisar, pero no. Sí. Ahí está, ahora vamos a ver el de Cafiero. Sin lugar a dudas, lo que se ha dicho durante toda la tarde, ¿no? Las fuerzas de seguridad, aquellos que están capacitados, que tienen la forma, o por lo menos deben conocer cuál es la forma para contener este tipo de situaciones, evidentemente no lo han hecho. Y más allá de la responsabilidad concretamente de la provincia, algunos sectores lo que pedían hoy era justamente que hubiera alguna expresión a nivel nacional, ¿no? Ahora el jefe de gabinete, como decíamos, Santiago Cafiero, ¿qué es lo que ha tuiteado? El Estado debe garantizar la libre expresión pacífica de la ciudadanía. En momentos de angustia colectiva tiene que primar la serenidad. La violencia nunca es el camino y mucho menos la violencia institucional. Dice esto también citando el tuit previo de la Secretaría de Derechos Humanos. A ver, lo que pasó en Formosa hace mes y medio, un poco más, que los medios hegemónicos se están machacando sobre la provincia de Formosa. Fundamentalmente sobre el gobernador Gildo Infran. Formosa a lo largo de su historia tuvo 3 gobernadores. Bogado, Joga e Infran. No tuvo más. Desde el 83 hasta ahora. Aunque la realidad señala que desde hace mes y medio, un poco más, cuando se produce la apertura de la provincia de Formosa y permiten ingresar a aquellos que estaban fuera de la provincia, un canal estuvo machacando durante 2 meses, todos los días, pidiendo prácticamente que la población se manifieste en contra del gobernador Gildo Infran. Esto no justifica la violencia de ninguna manera, mucho más si es desmedida. No la justifica, no existe, está mal, está muy mal. Más reprimiendo con gas, pimienta vencido del año 95, gases lacrimógenos vencidos, balas de goma. La represión fue brutal. Pero esto también fue brutal, ¿eh? Bueno, decíamos en el inicio, Antonio, las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, aquellos que deben estar capacitados, que deben saber cómo contener estas situaciones. ¿Por qué? Porque son quienes tienen las armas y quienes han sido entrenados para esto y quienes no pueden detener de ninguna manera a un grupo de menores de edad, por ejemplo. Esto es lo que ha sucedido en Formosa y por eso es repudiable. A ver, también hay que contar que era algo que venía fogoneándose a través de algunos videos en las redes sociales, como sucede generalmente en los últimos tiempos, ¿no?, para convocar a alguna cantidad de gente a cometer este tipo de hechos vandálicos, bueno, algo de lo que estamos viendo ahora en imagen, y además la convocatoria a ingresar a la Casa de Gobierno. Esa era la idea, aparentemente alguien que derriba un vallado, y sabemos que en este tipo de concentraciones basta que alguien derribe un vallado para que la multitud, o por lo menos el grupo de personas que está allí presente, bueno, continúe en una actitud que ya es la de perder la calma, ¿no? Ahí es donde las fuerzas policiales, más allá del contexto, y que también vamos a repasar, ahí es donde las fuerzas policiales deben actuar de la manera que corresponde. Bueno, esto no sucedió hoy en Formosa. Es muy cierto lo que decía Antonio, la mirada de ciertos medios de comunicación, la necesidad de llevar al extremo político y nuevamente a la grieta toda esta cuestión, ¿no?, como todos los temas que se tratan o se debaten últimamente, pero también un contexto que tiene que ver con un año de pandemia, una situación probablemente de los comercios
comerciantes muy complicadas. Bueno, también, y esto es un dato concreto que hay que contar, los trabajadores estatales recibieron un poquito más de un 40% de aumento, 42% de aumento en las últimas horas y en la también provincia. destacar, Dani, que son el 60% de la fuerza laboral de Formosa. Bueno, ese dato es 60% importantísimo. trabaja para el Estado. Estamos hablando de un gran porcentaje de los trabajadores, que esta situación de volver a fase 1, o esto se da por la decisión del gobernador de que volviera a fase 1 al aislamiento estricto. Recuerdan ustedes todo eso lo que fue en el inicio de la pandemia a nivel nacional, pero puntualmente por la aparición de algunos casos, se trataba de una veintena de casos. Bueno, en el último reporte sabemos que ese número se ha duplicado, pero lo cierto es que a partir de esa situación y de esa decisión concreta de volver a la fase 1, fase muy estricta, en una provincia que ha sido muy estricta también desde un primer momento para evitar el avance de la pandemia y la proliferación de casos, ahí comenzó todo y estas eran las imágenes anoche. Esto fue anoche, así comenzó todo ello, comenzaron en redes sociales a convocar a esta marcha la mayor cantidad de formoseños, habitantes de la capital, Formosa, se concentraron luego con la idea de ingresar a la Casa de Gobierno provincial. Allí una protesta muy violenta, pero tiene mucho que ver con la idiosincrasia de Formosa. Hay que conocer la provincia. La provincia de Formosa tiene un 60% de empleados públicos, el resto trabaja en comercios, hay un sector, un 20%, 15% que trabaja en tareas vinculadas al campo. Hubo un maltrato histórico a los pueblos aborígenes en la provincia de Formosa, hay una comunidad toba muy importante, un maltrato histórico, están por la zona de Clorinda. Lo cierto es que Formosa es una provincia empobrecida, donde el fin del ferrocarril a Formosa la empobreció más. Vive mucho mejor Formosa por la cercanía con Paraguay que por la producción propia de la propia provincia. No tiene ferrocarril, no tiene industrias privadas, solo comercios, hotelería. No es una provincia turística por excelencia. Hubo solamente 3 gobernadores, 3. Floro Bogado, Vicente Bienvenido Joga y Gildo Infran. Y la casualidad marca que mientras gobernaba Bogado, el vicegobernador era Joga. Gobernaba Joga, el vicegobernador era Infran. Es como una suerte de sucesión política permanente. Es una provincia gobernada históricamente por el Partido Justicialista. Luego, con la llegada de Cambiemos, hubo una reformulación en Cambiemos con la idea de llegar al gobierno de Formosa. Infran ganó con el 69% de los votos. Sí. 69%. Y unos dirán, ¿lo hizo porque el 60% trabaja para el Estado? Está bien, pero ganó con el 69% de los votos. Y quien hubiera asumido en lugar de Infran debería continuar con las mismas políticas de Infran, porque en Formosa, lamentablemente, no se instalan las industrias por lo caro que es el transporte. Bueno, recordamos que hace un tiempo el punto de cuestión tenía que ver con los alojamientos que se habían dispuesto, así como también había sucedido en la ciudad de Buenos Aires para aquellas personas que eran COVID positivo y que necesitaban estar aisladas. Recuerdan ustedes, en la ciudad de Buenos Aires, a quienes venían de afuera del país, llegaban a la ciudad y se alojaban, eran aislados en estos hoteles. Bueno, en la provincia de Formosa fue un verdadero escándalo nacional, no así en la ciudad de Buenos Aires. A diferencia, las miradas estuvieron puestas de los medios de comunicación allí en la provincia de Formosa, atentas a lo que sucedía. ¿Y qué es lo que sucedía en las últimas horas? Bueno, en paralelo a este aumento a los estatales del 40%, también se comenzaba a gestar esto a través de las redes sociales de esta manera. Si es posible, hoy tomamos Casa de Gobierno. Tomamos Casa de Gobierno y quemamos todo. Y creamos una nueva Formosa de una vez y para siempre. Una Formosa libre de estos hijos de perra. Así fue convocada la marcha. Vamos a tomar la Casa de Gobierno, si podemos. La protesta y la represión se produjo frente a la Casa de Gobierno cuando intentaron voltear, tirar unas vallas que estaban allí y luego patearon al cordón policial que estaba instalado para evitar que ingresaran a la Casa de Gobierno. De todas maneras, reiteramos, no se justifica la represión, no se justifica la violencia y mucho menos en tiempos donde la mayoría de la ciudadanía, mucho más los formoseños, estamos realmente angustiados. Estamos en plena pandemia, el trabajo escasea. Imagínate un cierre de comercios, volver a fase 1, obviamente complicaría todo, pero claro, siempre tenés los caranchos de siempre, ¿no? Mirá, Pato.
Bueno, yo lo de la grieta en el inicio y algunos tratando rápidamente, ¿no? Como no debe suceder en determinadas situaciones, algún tipo de rédito político. Bueno, Patricia Bullrich rápidamente en las redes sociales y a través de Twitter, dirigiéndose concretamente al presidente, ni siquiera a las autoridades de la provincia. Atención con esto. Presidente, reprimen y tiran con balas de goma a los formoseños que le exigen a Gildo Infran poder trabajar. Espero que la justicia actúe. ¿Hasta cuándo va a permitir estos atropellos? La verdad que tuvo muchísima repercusión negativa este tuit de Patricia Bullrich. Bueno, probablemente porque el accionar de Patricia Bullrich en el gobierno anterior como ministra tuvo varios episodios como mínimo, digo, muy polémicos, y los quiero mencionar puntualmente, porque la represión a los jubilados, algo que nunca debería haber sucedido, la verdad no la habilita de ninguna manera a cuestionar en este momento lo que sucedió en Formosa. ¿Hemos dicho que no debería haber sucedido? Sí, por supuesto que sí, pero ahora en palabras de Patricia Bullrich, la crítica suena como mínimo extraño, no autorizado, sin los avales necesarios para una crítica de este tipo. ¿Se acuerdan ustedes de los verdurazos? Esto, mirá. Hay una imagen Es de tremenda. uno de los verdurazos que todo el mundo va a recordar rápidamente. ¿Por qué? Porque sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, porque está aquí detrás y porque además es una imagen absolutamente dolorosa. Como estas podemos repasar, Antonio, ¿cuántas? Y ustedes recuerden, por ejemplo, cuando concurría al programa de televisión y ya sabían cuántas piedras se habían arrojado enfrente del Congreso. Hablaban de 5 toneladas de piedras. Esta imagen es de una mujer mayor que fue a comprar verdura, se produjo la represión, retiraron a palos a los vendedores, digamos, a los horticultores que estaban en la plaza, y esta mujer aprovechó y recogió algunas berenjenas. Ante la mirada, fíjense que los policías ni la miraban. ¿Ustedes recuerdan cuando Patricia Bullrich antepuso el Código Penal por sobre la Constitución, ingresó una empresa a palos y reprimió a los trabajadores que estaban en la asamblea? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan cuando reprimían a palos y a balas de goma a los trabajadores que estaban parados frente a alguna empresa que había cerrado, alguna pyme que había cerrado? ¿Se acuerdan? Porque hay que hacer memoria. Porque esta mujer ordenaba reprimir y a Bruj, que era secretario de Derechos Humanos, jamás decía nada, ¿eh? No había ningún tuit. No había un tuit como el de hoy, que repudiaban la represión. El jefe de gabinete, que era Marcos Peña, jamás repudió la represión, por ejemplo, en el Congreso. Nunca, ¿eh? Hoy sí la repudiaron, porque en momentos de angustia está mal reprimir y las fuerzas de seguridad están preparadas para evitar este tipo de abuso de autoridad. Ahora bien, antes no lo hicieron, ¿eh? Antes no tuiteaban. Derechos humanos antes no existía y ahora sí. Bueno, podemos hablar del caso del verdurazo porque tal vez era una de las imágenes más dolorosas, pero esto se repitió con los trabajadores de Cresta Roja, ¿se recuerdan ustedes? Cantidad de pymes. Seguramente, allí sobre la autopista Richeri, bueno, en una gran cantidad de casos durante el gobierno anterior. Ahora, y para no quedarnos en el gobierno anterior, para recordar que la represión de hoy no tendría que haber tenido lugar, hay menores detenidos, la información también es muy confusa, esto hay que decirlo, Antonio, porque depende quién hable en la provincia, y por eso hablamos de la grieta y de el tono político que se le puede o no agregar a los hechos que tuvieron lugar en el día de hoy. Bueno, hay una gran cantidad de versiones y por eso es importantísimo clarificar. ¿Qué es lo que tuiteó Alfredo Cornejo? También, justamente, utilizando la palabra represión. Represión y violación de los derechos humanos. Así actúa la dictadura del Gildo Infran, mientras el gobierno de Alberto Fernández lo protege. Pero a ver, si el gobierno de Alberto Fernández... Ellos están buscando la intervención, convengamos. O sea, no tengan dudas que tanto esta gente está buscando que se intervenga la provincia de Formosa. Mario Negri, otro pesador de piedras. El presidente @Alferdez, dígale a su amigo Infran, siempre van al presidente, que deje de reprimir a los formoseños. La @ONU_es, @amnistíaar, antes no la citaban, arroban a todo el mundo. Y organismos internacionales advirtieron la violación de derechos humanos y que el uso de la fuerza pública no es la solución. Su gobierno no puede tener doble vara sobre derechos humanos. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué ahora sí y antes no? Ahora sí, antes no. Sí. Yo no entiendo, porque Mario Negri es un hombre de la democracia, que venía de un sector político y ahora se agoriló y está con todos estos tuits. Lo que están buscando es la intervención de la provincia de Formosa, no tengas dudas. Sé que me hace recordar esto cuando Menem intervino Catamarca de Sadi. Sí. Envió a Luis Prol y ¿qué ganó? ¿Quién ganó? La oposición. Entonces están buscando repetir esa vieja historia y pasó lo mismo en la provincia de Santiago del Estero, con la intervención de Néstor Kirchner.
O sea, lo que se busca siempre es que una intervención para sostener a algún dirigente opositor. En este caso te digo que es Luis Naidenov. Bueno, estaba el tuit de Luis Naidenov justamente debajo de Mario Raúl Negri, sabemos, bueno, representante en la provincia, que seguramente se refería a lo mismo. Los formoseños solo quieren trabajar, estudiar y circular libremente. La respuesta del gobierno son balas de gomas y gases. Insto a Insfran a detener la represión al gobierno y al gobierno nacional a que termine con la complicidad y garantice los derechos humanos fundamentales en Formosa. Por eso me parece que es interesante volver a limpiar todo lo que ha sucedido en el día de hoy y contar exactamente qué fue lo que pasó, ¿sí? Luego del incremento salarial del 40% a los estatales, luego de que en la noche de ayer se comunicara que se volvía a un aislamiento estricto, y realmente deberíamos conocer en detalle las realidades de cada uno de los comerciantes que, sin lugar a dudas, entiendo yo, deben ser realidades muy difíciles, Antonio. Lo vemos todos los días y lo contamos todos los días. Pero, ha sido un Dani, año muy difícil. Ahora, convengamos que por eso tal vez de ninguna manera tenía lugar esta represión, sino escuchar qué es lo que opinan los habitantes de la ciudad de Formosa y si están preparados para hacer frente a una medida de un aislamiento estricto nuevamente, ¿no? También tengamos en cuenta, Dani, que no es muy común que 500 personas se junten solamente por redes sociales. O sea, acá hay una convocatoria, está bien armado, uno puede tuitear, whatsappear, pero generalmente esto se organiza. No más allá de Gildo Infran, como se llame, los que estén a favor, los que estén en contra, pero coincido con vos. Hay que prolijarlo esto, ¿eh? Sí, ya ha habido legisladoras, lo sabemos hace, bueno, de hecho una de ellas hoy entiendo que la habían lesionado en el brazo en el momento de la represión, algo que tampoco debió suceder. No. Entiendo que es la legisladora Neme, seguramente muchos recordarán las que también, bueno, reclamaron cuando fueron detenidas, recuerdan ustedes, en el momento en que se ponía en cuestión el funcionamiento de ese centro de aislamiento, ¿te acordás? Sí, para los COVID positivos. Estaba en la puerta esa. Ahí es donde vuelve a mezclarse todo, legisladoras que salen a hablar en los medios de comunicación y, bueno, aportando su mirada, que tal vez sea distinta a la de los habitantes de Formosa, el periodismo, que tampoco podemos decir es uno solo. Como no es uno solo en todo el país, tampoco es uno solo en la provincia de Formosa. Algunos referentes tenían una mirada diferente a la de otros que habían estado hoy en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar donde se produjo la represión. Pero esto era lo que contaba uno de los periodistas que ya estaba ahí en el lugar, Maximiliano Galarza, y que, bueno, resultó agredido. La policía se puso con vallas en el ingreso, se empezó a armar una gresca entre la policía y la gente que lo único que quería era pasar. Y los policías empezaron a tirar balas de goma. Yo trabajo en una emisora de Radio Fantasía 100.3 y fuimos a auxiliar a una señora que estaba enfrente de los policías con la bandera argentina. No los insultaban, no los agredían, nadie le empezaron a tirar con el camión hidrante el agua a la señora. Con un amigo la quisimos retirar y a 5 metros míos me tiraron al cuerpo con bala de goma, me pegaron en el brazo, en el pecho y en el otro brazo. El 100% de las personas eran estudiantes o gente que quiere trabajar, nada más. Es evidente que en algún momento le dieron carta blanca y la policía salió porque de donde estaban agolpados salieron a discreción a tirar al que se movía. Me gustaría hablar con Fernando Borroni tu opinión sobre todo esto. A ver, convengamos que Formosa tiene 60% de empleados públicos, le aumentaron el 42% de los salarios, el 60% de los habitantes de la provincia vive del Estado, con un gobernador que está desde el 95 como gobernador y hubo solo 3 gobernadores del 83 hasta hoy. Tomó las palabras de ustedes al comienzo del programa. Ninguna represión es justificada, ni de Infran ni de nadie, salvo cuando se esté violando la Constitución. Nada más. ¿No? Ahora bien, dicho esto, está claro que hay una necesidad muy concreta de un sector de la sociedad, entendemos, que pide no volvamos a fase 1. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar. Es comprensible si son minoritarios o no, no lo sabemos. Lo que está claro es que la oposición toma esto, toma la parte y de la parte hace el todo, ¿no? Y entonces ahora cuestionemos al gobierno entero de Gildo Infran y vamos directamente al presidente de la Nación. Desde una vara ética y moral, que como ustedes detallaban, hay algunos que no se pueden ni animar. Digo, Patricia Bullrich fue ministra de un gobierno que se fue con 36 argentinos y argentinas asesinadas el 19 y el 20 de diciembre del 2001. Eso es Patricia Bullrich, sumado a todo lo que ustedes fueron detallando, ¿no? Patricia Bullrich todavía tiene que explicar qué pasó con Rafael Nahuel.
todavía tiene que explicar qué pasó con Santiago Maldonado antes de escribir estos tweets, más allá de que sea condenable toda represión. Entonces, digo, el problema no es si hay determinadas crisis sociales en algunas provincias, por supuesto que la política tiene que solucionarlo, ahora es el uso que hace un sector de la política. Vos decías hace un rato que en realidad quieren la intervención de la política. Yo estoy seguro, no me cabe la menor duda. Digo, por eso van al presidente. Directamente al presidente, tratando aparte de construir una agenda, que lo marcaba Daniela, construir una agenda que de alguna manera silencie lo que pasó. Pero fíjate un dato no menor, cada vez que se interviene en una provincia ganó la oposición. Vamos al caso de Catamarca, ganó el Frente Cívico. Vas a Santiago del Estero, ganó el radicalismo, o si querés Zamora con una alianza. Cada vez que se interviene en una provincia, gana un referente opositor. Quizás se quedaron con esa historia y pretenden intervenir, o piden la intervención de la provincia de Formosa para poner como gobernador o candidato a Naidenov. Bueno, claro. Bueno, ahí está, ¿no? Porque en el fondo tampoco les interesa. No, olvidad. Si la gente entra a fase 1 o no entra a fase 1. Pero además se montan sobre una construcción previa que hizo la oposición, que fue el sujeto anticuarentena. El ciudadano anticuarentena también fue una construcción de algunos medios opositores y una construcción también de algunos medios de comunicación, ¿no? Y ahora en este momento lo potencian. La necesidad está por fuera de todo esto. Fer, Digamos, no además, les importa. Es algo que han intentado. Ahora cuando decís que se montan en una construcción, bueno, lo sumo a Nahuel, lo sumo a todos en realidad. Todos, sí. Cuando decís que se montan en una construcción, sí, y es muy cierto que también esto de la gente que salía a la calle porque no tenía ganas de que sea bloqueada su libertad, ¿no? O coartada su libertad, es algo que la oposición intentó a nivel nacional instalar y de hecho la propia oposición convocó a marchas. Algunos se hicieron cargo, otros no. Patricia Bullrich, por ejemplo, estuvo ahí concretamente en alguna de las marchas, estuvo Lombardi, Hernán Lombardi. Algunos otros no, ni asomaron y no se hicieron cargo, pero tampoco condenaron esto de convocar a la gente a salir a la calle. Y mira, me voy acordando, y no lo hago extenso, pero hasta el propio Mauricio Macri, cuando habló desde Francia y dijo, acá hay libertad, intentando de manera indirecta, también sin hacerse cargo, incentivar a la gente a que reaccione, porque había libertades que estaban siendo coartadas en momentos en lo que se estaba haciendo era, bueno, reforzar el sistema de salud, todos se lo hemos visto, para que no colapsaran los hospitales, algo que finalmente no pasó. Pero yo invito a que le preguntemos, por ejemplo, a cualquier comerciante que estaba ahí protestando si iba por su libertad o por su laguna. Bueno, es que pregúntale, porque yo creo que la libertad de ser un grupo de impresentables que están todo el tiempo, que está coartada la libertad en medio de una pandemia. No, me parece ahí, Antonio, y lo que decía también Dani antes, que es cierto que desde que arrancó la pandemia hubo un sector del establishment que jugó permanentemente a las falsas dicotomías, ¿no? Economía o salud, libertad o autoritarismo. La represión es absolutamente injustificable y hay que decir como una reacción rápida del gobierno en repudiarla y en repudiarla en tanto violencia institucional, que es a lo que dice el tuit. Que para mí eso es importante porque dentro de los nunca más que hay que construir para fortalecer la democracia, como puede ser el nunca más a una deuda externa irresponsable, también hay un nunca más a la violencia institucional, porque la violencia institucional siempre va dirigida a determinados sectores sociales. Dicho esto, hay que decir que en 4 años, Juntos por el Cambio jamás repudió ninguna de las represiones salvajes que hicieron, tanto a nivel... Nunca lo escuché a Bruch pero tampoco. no solo que no las repudió, incluso las ha incentivado. Y hay algo que decía Fer que es muy importante, que es, ojo, que acá lo que se está tratando de buscar una nueva agenda y que no es la primera vez que en América Latina las derechas empiezan a utilizar un caso, sea una localidad, me acuerdo por ejemplo el conflicto de Bolivia de Tibnis, es decir, un reclamo que puede ser legítimo y que muchas veces las derechas los terminan desvirtuando en función de instalar una agenda que muy poco va a tener que ver con los intereses de los trabajadores que justamente Por eso te poder decía, laburar. si vos le preguntás la probablemente. agenda a los comerciantes, que estaban hoy seguramente protestando de manera pacífica, no son los que agredieron, ninguno de ellos habló de libertad. Yo estoy seguro que decían, queremos trabajar. Tenemos un problema económico complejo en medio de una pandemia. Sí. Aparte irrita, sobre todo en la voz de la oposición, porque todos los que estamos acá sabemos que el modelo de la derecha, el modelo económico de la derecha no cierra sin represión. No existe, por lo menos en nuestra región, un país donde el neoliberalismo se haya instalado y que no haya venido de la mano de la represión. El menemismo fue represivo, el macrismo fue represivo, digamos, y sobre esas lógicas ahora se paran en defensa de los derechos humanos. Digo, hace muy pocos días, Patricia Bullrich dijo que no le reconocía autoridad moral a Estela de Carlotto. Por ejemplo. Y ahora habla sobre los derechos humanos esta mujer. Bueno, ¿no? las bolsas mortuorias, y ya vamos a hablar de eso porque hoy también tuvieron